Aquí les saluda Jun Treyes de Frío Record. Aquí tenemos nuestra segunda conferencia de controladores Osaka, que son de origen europeo. En esta conferencia nos está acompañando Tony, quien dio la conferencia anterior también. Saludos, Tony. Saludos. Y bueno, vamos a cubrir varios temas en esta conferencia: el descarche, el sistema de regulaciones, on-off, zona muerta, sistemas de alarmas y sistemas de supervisión que son similares al CITRAT. También el cableado del mismo. Entonces vamos a cubrir lo que es el F30 y el F300. Sin más preámbulos, te dejo continuar, Tony. Pues, buenos días. Pues nada, mucho gusto de poder estar aquí con vosotros nuevamente y gracias. Vamos a empezar, como bien ha dicho, por el tema de los termostatos. Lo dejamos el otro día, habíamos visto los reguladores de un relé, los reguladores ya un poquito más complejos de 3 relés que pueden manejar ya la gestión de compresor, desescarche, ventilación, y vamos a poner varias sondas para poder determinar cuando un evaporador se ha congelado y poder hacer un descarche inteligente. Allí acabó nuestra conferencia y vamos a partir desde donde lo dejamos el otro día, que fue las gestiones de 3 relés para descarches. Podemos ver aquí el mapa de una gráfica de un desescarche. El desescarche es un sistema que es un proceso repetitivo, eterno mientras la cámara va funcionando. Entonces es un elemento que cualquier error, cualquier mejora, es un tema que tenemos que prestar atención. Por tanto, para poder prestar esa atención es importante conocer cómo funciona este desescarche y qué elementos vamos a poder intervenir en ellos para poder hacer un desescarche más eficaz. Como veis, aquí hemos dibujado una gráfica donde el set point está en el centro. El set point es la medida de trabajo del regulador. En este caso se ha puesto -10, estaríamos congelando, y podría ser pues un producto, podría ser pescados, podría ser cualquier otro producto que lo tenemos congelado. En el proceso de descarche tenemos en rojo el descarche y vemos aquí que ha iniciado un desescarche, y este desescarche tiene una duración. Esta duración va en función de la temperatura. Si vemos aquí arriba que pone 8 grados, va en función de la temperatura. Cuando la temperatura ha llegado a 8 grados, ya determinamos que ha hecho un hielo y estamos en un proceso limpio de evaporador con un alto rendimiento. Podemos entonces arrancar nuestro compresor y nuestro ventilador. Como veis, está desplazado en el color azul y naranja. Tenemos desplazadas los arranques, y esto es significativo. Primero, hemos acabado una calor producida dentro de un evaporador. Esta calor evitamos que salga hacia afuera y lo hacemos de una manera parando compresor, parando ventilación. Toda la calor acumulada necesita ser usada para deshacer el hielo. Luego arrancamos un compresor sin arrancar la ventilación. Lo que nos interesa en ese momento, hemos esperado antes de ese arranque un tiempo de goteo del evaporador para esas pequeñas gotas que quedan después del desescarche, intentar que se vayan por el desagüe, y entonces arrancamos el compresor. Y en ese arranque hemos retrasado el ventilador un tiempo para hacer bajar la temperatura del evaporador y tener menos amperaje en el compresor, porque cuando hacemos el arranque estamos haciendo todo el frío simplemente para el evaporador sin sacar ese frío fuera del evaporador. ¿Qué quiere decir? Que el compresor tiene una potencia que está pensado para enfriar toda una cámara frigorífica, y aquí solo vamos a trabajarlo con la ventilación parada. Estamos enfriando prácticamente solo el evaporador. Eso nos beneficia para bajar rápidamente la presión y hacer un arranque con el ventilador, y entonces sí que el motor eléctrico del compresor va a coger más energía, va a necesitar más amperaje y va a forzar un poco más a ese compresor, porque ya entonces el frío ya no es solo para el propio evaporador, sino lo tenemos que lanzar
a esta cámara frigorífica. Entonces, en este proceso, en el modelo de 3 relés, que son el F30, el F300, estamos haciendo una eficiencia en los arranques para no subir los amperajes, en el proceso de deshielo para no hacer deshielos cuando no tocan, y lo podemos ver significado en toda esta gráfica. Una vez pasado estos procesos, ya no volveremos a hacer un deshielo hasta el cabo de un tiempo que está programado en ese parámetro que habla de desescarches cíclicos cada cierto tiempo, cada 4 horas, cada 6 horas. Esta gráfica nos permite repasar cómo funciona el desescarche y la tendremos allí para poderla ver, visualizar y entender. Como veis aquí, el ventilador también tiene una posibilidad de programación y el compresor otra posibilidad. Por tanto, aquí tenemos los parámetros, aquí arriba todos los parámetros, cómo están funcionando y qué nos están permitiendo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí yo ya quisiera finalizar el tema de descarche y centrarme en la regulación. La regulación on-off se trata de arrancar un compresor cuando nos conviene y detenerlo cuando hemos llegado a la temperatura deseada. Por tanto, este on-off lo podemos ver en dos maneras. Una, cuando lo que queremos es enfriar, y lo veremos, digamos, inversamente cuando lo que queremos es calentar. Si yo necesito enfriar en una cámara frigorífica a 5 grados, pongo el set point en la presentación, pongo el set point aquí a 5 grados y podemos ver que la máquina que está arrancada en on. Aquí estamos en calentamiento. Si nos vamos al enfriamiento sería en esta gráfica de aquí. Me cuesta llegar a la gráfica porque van inversas para mis movimientos, pero aquí tenemos el set point de enfriamiento y por tanto lo primero que estamos haciendo es arrancar el compresor en este ciclo, arrancar hasta llegar al set point, detenerlo, ponerlo en off, volver a arrancar cuando sube la temperatura y detenerlo en el set point. Esto es una gráfica normal, es el funcionamiento real del termostato cuando queremos hacer frío. En calor nos vamos a encontrar también el mismo procedimiento, que tenemos un set point y vamos a calentar encendiendo la calefacción, encendiendo la resistencia hasta llegar al set point. Una vez llegamos al set point, cuando enfría, detenemos y cuando pasa un valor deseado de 1 grado o 2 grados, volvemos a calentar hasta volver a llegar. Esto repetitivamente para hacer los ciclos on-off. Esto ya lo conocemos, no estamos aportando nada más. Aquí, ahora que hemos repasado el on-off, vamos a ver lo que es una zona muerta. La zona muerta nos da poder unir estas dos regulaciones de frío y calor. ¿Y cuándo se hace esto? Pues esto se hace, por ejemplo, en climatización, que necesitamos poner una temperatura y podemos tener influencia del sol y tener calor y querer enfriar, y tenemos también que nos cambia la temperatura y hace mucho frío en invierno y necesitamos calentar. De una manera automática podemos hacer estas dos regulaciones, fusionarlas y tener tanto el frío como la calor con un set point central. Esto es una zona muerta. La zona muerta trabaja de la siguiente manera. Como veis, tenemos un elemento de calefacción que está calentando en la línea de HE. Si la vemos aquí, aquí está calentando para llegar al set point, sube la temperatura en rojo con la gráfica roja y lo vemos como va subiendo y va calentando. Cuando llega un momento que sobrepasa ese valor, entonces esa calor ya no nos interesa hacerla a nosotros, sino que se está calentando por inercia o por elementos de fuera o por la propia inercia y sube la temperatura y vamos a ver entonces que estamos detenidos, pero si sube demasiado vamos a tener que encender el frío e ir a buscar otra vez el set point, que es el que nos interesa. Estamos fusionando la regulación on-off de los dos lados, de frío y de calor.
esta regulación zona muerta era hablar de ella hoy, tener constancia y tener una gráfica que nos permite pues, entenderla o nos ayuda al concepto de la zona muerta. Vale, ya el ciclo de las regulaciones de on-off y tanto de 3 relés como incluir la zona muerta, en esto lo podemos aplicar tanto al F30 como en el F300, este tipo de regulaciones F30. Por tanto, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer una regulación de frío-calor en un regulador que estaba pensado solo para frío, donde voy a poder programar también el control de ventilación. Por tanto, el regulador F30 o el F300, también de 3 relés, va a coger una importancia para este tipo de regulaciones donde es especial esa necesidad de aplicar frío y calor a la vez. Vamos a pasar al siguiente punto. Queríamos presentaros, hacer un parón y presentaros una cosa diferente. Hemos hablado de los reguladores estándar, de un relé, de 3 relés, de las zonas muertas, del on-off, y queríamos entrar a qué pasa cuando aquella cámara frigorífica ha fallado. ¿Y qué pasa? Que nos podemos encontrar que a veces la pérdida del producto sea tan perjudicial que todo ese sistema no estaba bien vigilado. Por tanto, es una reflexión a pensar, ¿qué tengo dentro de la cámara? ¿Me interesa lo que tengo dentro de la cámara? ¿Voy a dar opción a mi cliente a vigilarlo? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Una de las soluciones es el Avisa GSM, que simplemente nos va a avisar por mensajes de textos a los celulares que programemos y va a usar varios relés también para poder intervenir en la instalación vía remoto con un mensaje de texto. Por tanto, a este equipo podemos hacerle varias maniobras, gestión eléctrica, para poder vigilar nuestras cámaras. Vamos a poder poner sondas directamente conectadas a él. Tiene 4 entradas de sondas de temperatura, 8 entradas digitales y vamos a poder llevar todo este sistema. También puedes poner la calefacción en remoto. Un segundo, voy a beber un poquito de agua. El equipo dispone de una batería tipo SAI, donde si se va la corriente eléctrica, va a tener la capacidad de enviarnos y decirnos, mira, se me ha ido la corriente eléctrica, ahora a partir de dentro de un rato, dentro de 2 horas, yo no te voy a poder avisar de otras cosas, te estoy avisando ahora. Por tanto, incluso con fallo de energía, vamos a recibir nuestro mensaje. ¿Qué necesita este equipo para ponerse en marcha? Primero, hay que comprar el equipo, claro, lógicamente. Segundo, vamos a instalarlo con una SIM, una tarjeta de telefonía con mensajes, que tenga mensajes o datos. Y con cualquier tarjeta de telefonía estándar, vamos a poder operar y no mandamos el equipo con ninguna SIM, sino que sois vosotros que la vais a introducir dentro del equipo y lo vais a poder configurar incluso con funciones. ¿Qué quiere decir funciones? Por ejemplo, si la temperatura de la calle, el exterior, es 10 grados y la temperatura interior es -2, puedo hacer un cálculo y decir, réstame la temperatura exterior por la interior y cuando la diferencia son más de 15 grados, mándame un mensaje para saber que hay mucha diferencia de temperatura. Esto es una aplicación de diferencial de temperatura o otras funciones como por ejemplo la cámara frigorífica dentro. Cuando bajes de 0 grados avísame, o cuando subas de 20 grados avísame. Todas estas funciones las vas a poder meter en el Avisa GSM y además vas a poder vincularlas con otras funciones. Si un interruptor lo han dado como una emergencia, me puedes avisar y mandar un SMS. Infinidad de posibilidades que va a permitirnos esta vigilancia por SMS. Una de las aplicaciones que aquí en Europa estamos más acostumbrados a participar es el Avisa GSM cuando lo estamos introduciendo, aparte de la vigilancia de la temperatura, lo estamos introduciendo
vigilando la fuga de gas. La fuga de gas es primero, por seguridad, sobre todo en amoníaco. Ya todos sabemos que el amoníaco es peligroso y es por normativa hay que avisar. Entonces, este avisador, aparte de gestionarte una alarma exterior, una alarma propia en el equipo, hace la alarma exterior y puede estar conectado a sondas de detección de gas y sondas de temperatura y otras sondas. Por tanto, una de las aplicaciones que tenemos nosotros es para detectar la fuga de gas, tanto en determinados gases frigoríficos. Sala de máquinas, aquí hay un ejemplo de vigilancia en sala de máquinas, luego tenemos un ejemplo de cámara frigorífica y arriba también un ejemplo de cámara frigorífica. Y lógicamente el avisador con sus SMS para celulares. Vamos a cambiar de diapositiva. Posiblemente hayáis visto software de supervisión y este se llama Communicator. Es un software que tiene muchos años en el mercado. Es un software que se parece a que necesitas un PC y tiene, bueno, ahora lo vamos a ver. Lo mejor es verlo y viéndolo lo vamos a poder ejecutar. Vale, vamos a visualizar el software Communicator. Aquí veis el... Sí, pero ya no veis, ¿no? Vale. Pero a la pantalla no subo, ¿no? Vale. Vamos a empezar con el software. Disculpar porque lo tengo más lejos de lo que esperaba, pero vale, no pasa nada. Veis aquí en el icono, este software es un software muy sencillo porque está planeado, digamos, en dos partes. Una parte es la parte de configurar y la otra parte es la parte de visualizar. Lógicamente, no podemos visualizar si no previamente hemos configurado qué queremos realmente visualizar. Este software está pensado para poner en marcha estos equipos que estáis adquiriendo en FrioRecord, como son el F300, el F100 y el F500, que pronto va a llegar allí también a FrioRecord. Son modelos que tienen la opción de comunicar por 485. 485 es un cableado que va puenteado en paralelo en el A y el B de la 485, positivo y negativo, y se va poniendo como si fueran luces del árbol de Navidad, una con la otra, en paralelo, puestas una detrás de la otra, y así sería como cada termostato va a ir instalado y vamos a poder pedirle la temperatura que nos la registre y poderla visualizar. El equipo, el software tiene la configuración. Dentro de la configuración tenemos el punto general, que es cada cuánto vamos a registrar. Vamos a registrar cada 4 minutos, cada 5 minutos, cada X tiempo vamos a registrar. Luego tenemos, aparte de la configuración general, los operadores. Los operadores es los niveles que vamos a permitir a la gente que llega detrás nuestro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una instalación, soy el administrador de esa instalación, pero luego puedo tener el usuario final o otros técnicos que pueden ver unas partes de las máquinas. Entonces aquí es el momento de actuar con estos operadores. Entonces podemos hacer un nuevo operador donde le damos a dar el nombre del operador y podría ser, por ejemplo, voy a poner unas letras, pero digamos que sería poner unas letras, unas contraseñas y tendríamos un operador nuevo activando cualquier de los iconos de aquí, de los iconos que nos permiten la parte que es configurable y visualizable. Una vez tenemos esto, ya tenemos nuestro operador, ya tenemos cada cuánto registramos, podemos ir y decir,
vamos a poner los equipos que están en FreeRecord. Y aquí vamos a dar de alta los modelos, los termostatos que estén, digamos, instalados. En este listado tendremos los termostatos que podemos instalar. Una vez ya pasado y habiendo programado los termostatos, que le podemos darle el nombre del termostato, podemos llamarlo, por ejemplo, cámara de pescado, cámara de carnes, lácteos, todos estos nombres. Vamos a ponerle el número de nodo, que es la identificación digital de dentro del regulador, porque hay un parámetro que nos va a decir cómo te llamas. Y vas a tener que decir el 1, el 2, el 3. Este número se llama nodo. Aquí lo vamos a poder poner. Vale, ya estaría explicada la parte de configuración. Parece sencillo, ¿no? Vamos a ver qué se puede ver. Entonces, bueno, dentro de configuración nos hemos dejado una parte que sería cuando quieres crear unos dibujos, una representación. Por ejemplo, en este caso, estamos entrando un dibujo de una máquina. ¿Ok? Podemos entrar otro dibujo diferente y vemos aquí una planta de una instalación en 3D y entonces aquí vamos a poder decidir dónde vamos a poner las temperaturas, dónde vamos a poner, por ejemplo, la temperatura. La pongo aquí en la zona de carga, la hago aquí. Ok, la puedo hacer más grande, cambiar de color, poner más señales. Si yo cojo otro termostato, lo pongo aquí. Este, por ejemplo, puede ser la cámara 1. Todas estas operativas, fijaros qué sencillo, qué amigable es este software, que hemos podido poner los indicadores. Por tanto, tenemos configurados los reguladores, los hemos encontrado en el menú de entrada al análisis sinóptico y ahora los estamos poniendo en el dibujo. Si nosotros nos vamos a visualizar sinóptico, ¿ok? Entonces veríamos a tiempo real los sinópticos con las configuraciones de los indicadores que tengamos puestos, ¿vale? En el caso que hemos programado nosotros, fijaros que tenemos aquí estos indicadores que pertenecen al termostato que habéis instalado. También se puede entrar en el interior del regulador del termostato tocando la P y entramos en los parámetros de configuración del termostato. Por tanto, es un software que configuramos, visualizamos lo que configuramos, tenemos acceso directamente a los termostatos y nos falta lo más importante, la vigilancia. La vigilancia la tenemos aquí en visualizar tablas. Aquí tenemos los datos que van entrando. Estamos en un software demo, por tanto, él va simulando algunos valores, pero no tienen mucho criterio, sino que son simplemente simulaciones. Entonces, aquí tenemos acceso a la gráfica, que puede ser tabla o puede ser también en forma de dibujos lineales gráficos. ¿Qué pasó? No. Después no mueves. Aquí, perdona. Aquí, ok. Como veis, bueno, va generando unos valores de las gráficas y los podemos visualizar. Por tanto, del acceso a los termostatos, a los valores gráficos para poder imprimirlos. Configuración de los valores de alarma. Equipos. Aquí en los parámetros del equipo, en el regulador, yo puedo elegir el límite máximo, el techo y el suelo
de esa regulación. Si yo, por ejemplo, estoy regulando una cámara de bebidas y está claro que no quiero que se me congelen, entonces, porque se me podría explotar las botellas, se podrían romper latas, etcétera. Esta cámara pues tiene que estar protegida pues a 1 grado, 2 grados. Entonces aquí lo podemos limitar, variable de medida, hacemos una notificación y ponemos aquí la temperatura, por ejemplo, de 2 grados, en mínima 2 grados y en máxima de 10 grados. Y con un retardo de, puede ser 20 minutos, 10 minutos. El equipo nos va a avisar vía SMS, nos va a avisar de que esa cámara ha salido de la temperatura de regulación. Por tanto, con este software sencillo, vamos a poder configurar y vamos a poder limitar nuestra alarma. Bueno, me gustaría oír si se oye bien todo o no, más o menos un poco de feedback para también orientarme en sí, del software communicator. En principio vamos a sacarlo ahora de aquí y vamos a un momento a pasar a escucharos también y saber si se entiende, si queréis que repasemos algo de lo que estamos hablando. Sí, Tony, se le escucha muy bien. Una pregunta. Ese valor Okay. de los mensajes, de las alertas de SMS, ¿hay algún costo? ¿A quién se le carga eso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Vale, el equipo, el software communicator, digamos que es una licencia de software que se compra y que vale $100 este software. Y entonces este software te hace la alarma en el propio PC que tú instalas este software. Vas a poder controlar de un equipo hasta 150 equipos y ahí van a estar las alarmas. Cuando quieres conectar la alarma al exterior, tienes que poner el accesorio modem, que aquí lo vemos, en este dibujo lo vemos, que es el esquema de instalación, de implantación del sistema communicator. Tenemos el modem y entonces con este modem puedes poner una SIM de tu propiedad, de propiedad del cliente, me refiero. Aquí vas a poner, por tanto, el software corre en un PC, el accesorio es el modem. Ah, Y el tráfico, digamos, el tráfico el tráfico de mensajes lo tienes que contratar tú en una tarjeta libre, porque nosotros no intervenimos con esta tarjeta. Digamos que nosotros prácticamente vendemos y ayudamos a montar el software communicator, pero no intervenimos en el costo de la tarjeta. Es libre para que el cliente la ponga, no la ponga. De todas maneras, también se puede manejar esta alarma. Hay gente que maneja esta alarma porque se controla con la instalación en remoto y entran a revisar cómo están los sistemas. Pero si quieres la alarma instantánea, vas a necesitar comprar un módem y ponerlo con una tarjeta SIM de tu propiedad. Esto es un esquema de la implantación. El esquema de implantación es que primero tenemos los equipos, los termostatos, tenemos los termostatos, tiramos una línea de cableado que se llama línea de cableado RS485, que es un hilo muy fino de una sección aproximadamente 0.22, 0.25, que es una línea trenzada, donde toda esa manguera tiene unos 3 hilos muy finitos y toda la sección podría ser que fuera 0.25, pero o sea, es prácticamente como el tamaño del cable de red, un poquito menos, y pasa a través de un conversor USB que va conectado en el PC. Ese hilo va conectado al PC. ¿Cuántos equipos, cuántos termostatos puedo tener? Puedo tener pues 35 equipos y luego necesito un amplificador de señal para poder volver otra vez a tener equipos. Por tanto, con este esquema eléctrico, con este esquema de diseño de implantación, podemos ver
cómo se implantaría eléctricamente, qué accesorios van a intervenir en este tipo de instalaciones. Interviene un software, un conversor USB a 485, unos equipos y un módem. En los equipos sí que voy a decir una cosa que no está explicada en este esquema. Para usar los equipos económicos al software F300, F100, necesitas un pequeño accesorio que convierte el equipo en RS485. Ese accesorio se llama TTL RS485. Es un equipo barato, por tanto ese accesorio no es un accesorio caro. O elegir los modelos sofisticados que te permiten más cosas, como por ejemplo un calendario de eventos, o te permiten también manejar 4 relés para poder hacer unos deshielos más sofisticados parando válvulas en gas caliente, etcétera, con el modelo F500. El F500 es un modelo más para supermercados o más para máquina congelador, que quieres buscar ahí una regulación con tiempo real, con reloj interno a tiempo real, que vas a poder decir a tal hora, a las 5:30 de la mañana, quiero un descarche. Cuando manejamos toda esta información, es mejor pasar al F500. Entonces, el F500 tiene la salida RS485 directa y no se necesita el accesorio. Cuando manejamos instalaciones más chiquitas o instalaciones más sencillas, podemos hacerlo con el accesorio F100, F300 y poniendo este accesorio chiquito que nos permite pasar a la línea 485. La línea 485 no hay que pensar que es una línea complicada. Son 2 hilos que van entrelazados uno con otro, van 2 hilos entre los diferentes termostatos, que cada termostato puede estar en una cámara frigorífica. Si yo tengo una cámara frigorífica detrás mío y la otra está a 20 metros, pues puedo tener ese cuadro eléctrico, ese armario eléctrico con el termostato y puedo llevar los 2 hilos al primer cuadro y luego ir al segundo. Esto nos lo permite esta estructura que vemos en la figura número 1. La figura número 2 es una estructura un poquito diferente que nos permite hacer un grado un poquito más industrial, que es, en vez de ir con USB, la diferencia está básicamente que en vez de ir con USB vamos por Ethernet contra el ordenador. Esto nos permite poder poner más de un software, tener varias pantallas que están mirando a través de la Ethernet, están mirando la instalación. Esto nos lo permite, digamos, el equipo, y también te prepara la instalación un poquito más industrializada. Quiero decir que una instalación, ¿qué quiere decir más industrializada? Porque esto parece que me lo saque un poquito del bolsillo, ¿no? Esto, palabra industrializada. Quiero decir que una instalación con 10 cámaras frigoríficas, pues puede estar hecha con conversor USB, puede estar hecha con conversor Ethernet. Una instalación con 30, 40 cámaras frigoríficas, vitrinas, etcétera, mejor directamente el conversor Ethernet, que nos va a permitir una seguridad en el dato, más fiabilidad en la transmisión de la línea 485, que es la línea que inicia en el termostato. En la línea que inicia en el termostato, en la 485, nos va a permitir tener aquí una seguridad más alta en que el dato llega correctamente. Por tanto, digamos que usamos la configuración 2 en industrial a partir de 10 equipos, 15, 20, 30 equipos, sobre todo de 30 equipos, y usamos por debajo de 30, usamos más esta que es un poquito más económico, el accesorio convertidor 485 a USB. Estas son las dos maneras como el communicator puede estar implantado. Esto no cabe decir que, claro, lógicamente cuando un communicator está vigilando una instalación, vosotros podéis entrar a través de programas de servidores remotos, como son AnyDesk, TeamViewer, etcétera. Estos programas de configuración remota que nos permiten entrar en estos ordenadores, pues lo mismo, con esas seguridades que permiten las claves, también se puede usar, lógicamente, como cualquier otro programa, como la contabilidad o otros programas que podemos entrar en remoto.
Ahora si miramos un poquito, si tenéis de Mario dado alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, alguna cosa que queráis aportar para que podamos dedicar un poquito de tiempo también a esto. Puede ser los diagramas que aparecieron en el software, esos son diseñados fuera de, Ok, o cómo se los implementa ahí. sí, sí. Vamos a volver al software y vamos a verlo, pero son diseñados fuera. Son diagramas que nosotros estamos realizando en otros softwares diferentes de dibujo y incluso algunos nos los pasa al propio cliente. El propio cliente pues tiene unas máquinas. Vamos a revisar esta parte de sinópticos porque digamos que el sinóptico hemos visto que es configurable desde la parte de configuración. Cuando tenemos el sinóptico de fondo, nosotros vamos añadiendo estas medidas encima del sinóptico. ¿Ok? Entonces, un segundo que están preparando el PC. Ok. Vale, perfecto. Vale, a la pregunta de los sinópticos, nosotros tenemos configuración sinóptica. Aquí. Configuración sinóptica. Vale. Estos dibujos de unas centrales frigoríficas, por ejemplo, ¿no? Esto nos lo ha facilitado el cliente y luego él va a poder no solo medir con los termostatos la temperatura, sino que también vamos a poder llevar la presión, vamos a poder llevar otras medidas, vamos a poder llevar velocidades de aire, vamos a poder llevar incluso hasta el variador de frecuencia, a qué velocidad inercia se está trabajando. Vamos a poder hacer ciertas operaciones que nos lo permite la comunicación entre los equipos. Y los equipos los damos de alta, pero luego vamos a buscar la variable que nos interesa situar, por ejemplo, la variable de medida, ¿vale? Que es de este equipo R0, que podría ser la presión. Y podríamos tener, por ejemplo, la presión en esta línea y llevárnosla. También la podemos hacer más grande y cambiar de color. ¿Vale? Entonces, todas estas configuraciones que los sinópticos nos permiten, lógicamente puedes trabajar también con más de un sinóptico. Yo podría tener sala de máquinas, y aquí estoy haciendo sala de máquinas, y también la planta frigorífica, y moverme entre sinópticos. Si yo me voy a visualización sinóptica, ¿ves? Me puedo mover entre el sinóptico de sala de máquinas y el sinóptico, por ejemplo, de las salas que está regulando. Este no está configurado, pero si nos vamos aquí vamos a poder entrar. Vale, ¿de dónde salen estos sinópticos? Salen de programas externos, que a veces nos ha encargado el cliente que dibujemos nosotros y a veces dibuja él. Por tanto, la ventaja es que este software no es cerrado en cuanto que el cliente va a introducir sus sinópticos. ¿Cómo lo hace? Aquí, en esta parte. Nuevo. Cuando haces configuración nueva, vas a elegir un dibujo y vas a poder entrar este dibujo que va a quedar como prácticamente como este que tenemos aquí detrás nuestro, que sale en blanco con el Osaka, pues aquí él tiene su dibujo y va a poder poner las variables encima de la planta de máquinas o de la sala de trabajo y configurarla. Por tanto, la ventaja es que la herramienta permite que tú pongas, importes dibujos que has hecho fuera del propio programa. El programa no tiene una manera de dibujar especial, sino que te permite que tú importes un dibujo y pongas encima las medidas. Y para poner esas medidas vas a poder comprar los reguladores que te permitan tener acceso a esas medidas, como son sondas de humedad, sondas de presión o temperatura. Lo más vendido es, lógicamente, la temperatura.
Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues, un túnel de enfriamiento. Pues lógicamente, imagínate, ¿no? Que el cliente pues, está viendo su túnel de enfriamiento con las temperaturas a tiempo real. Él puede tener una pantalla con su ordenador que va viendo cómo trabaja el túnel, no está en la máquina, sino que en el despacho lo está viendo. Esta es la ventaja de tener el software instalado. Si te ves aquí, justamente se han puesto las máscaras de los termostatos F500 y ahora se rellenan con las medidas. Yo hago así, en configuración, entro una medida y la pongo dentro del equipo dibujado. ¿Vale? Entonces, cuando me voy a la parte de visualización de este sinóptico, ahora no sé si es el 6, este era el 7, el 8, no, el 8, el 5. Voy a pasar por todos, pero no sé si... No sé cuál es. Bueno, mejor no l'hem gravat. Creo que Bueno, el 6. el 6. Es que no, desde aquí tengo el ordenador tan lejos que no veo. A ver, seleccionar. El 6. No. Ah, hay otro 6. Hay dos 6. Bueno, básicamente, digamos, el proceso es el mismo. Quiere decir que tú configuras una medida y la entras, la sitúas en el sinóptico, ¿ok? Y ese sinóptico representa la instalación. Puedes tener varios, aquí tenemos ahora demasiados, pero quiere decir que podrías tener sala de máquinas y la instalación en sí, las cámaras. ¿Vale? Si nos vamos un momento, que he visto que cogíamos la pantalla nunca siempre pasa en el momento adecuado para ver una alarma y oírla, ¿no? Esta sería la alarma in situ, ¿eh? Esta ejecutaría una alarma in situ, por tanto tenemos el ruido del ordenador que nos está indicando que hay una alarma y automáticamente en el caso de conexión de módem pues tendríamos el SMS también. Una de las cosas que no he hablado es de la tarifa múltiple y de la triple tarifa. Os comento esto brevemente, pero son programaciones un poquito más sofisticadas que no se usan mucho, pero permite llegar al regulador F500. Vamos a salir el sonido que no esté molestando ahí. Vamos a poder llevar el F500. Un momento. Ok. Visualizar alarmas. Vale. La triple tarifa y las tarifas múltiples nos permiten gestionar instalaciones que vas a cambiar el punto de trabajo, el set point de trabajo, lo vas a cambiar y vas a tener, por ejemplo, si yo regulo a 10 grados, quiero que a cierta hora cambie el set point, podría usar la plataforma para cambiar el set point y entonces poder tener, por ejemplo, menos consumo eléctrico. Si yo tengo una tarifa eléctrica que está pagando lo que se llama hora valle, hora punta, más cara la energía, es una manera de decir, bueno, cuando la energía es más cara voy a hacer menos frío, cuando la energía es más barata voy a meter más frío en el producto y voy a acumular ese frío como una manera de inercia, como si estuvieses como teniendo un hielo en el producto que luego lo vas a usar cuando es más barata la energía, ahí acumulas ese hielo y cuando es más cara, digamos, tiras de la inercia dentro de la cámara. Es un poco como se actúa con grandes consumos eléctricos. Pero bueno, son funciones que tiene el propio software, pero como veis es un software muy amigable donde vais a poder configurar un montón de cosas para vigilar esas alarmas. Pues podíamos tener un poquito de tiempo para destinar para esto.
si acaso o te tienen que escribir como lo quieras gestionar. Mi estimado Tony, muy buenos días, gusto. Buenas, gusto saludarte. Mi pregunta es la siguiente. Tú hablaste de que había salidas para arrancar los equipos, ¿verdad? ¿Con cuántas salidas o con cuántos contactos abiertos yo cuento con el equipo? Porque según lo que yo escuché hablarte, debo de tener más de 3 salidas con el dispositivo que tú estás ahorita trabajando. Porque tú me mencionaste que tenías una línea para los ventiladores, tenías una línea para el compresor y tenías una línea para la resistencia. Esa es mi duda, ¿con cuántas salidas yo cuento? Contamos con el F300 con 3 salidas, contamos con el F500 4 salidas de relé. Entonces, lo máximo en este formato de 3274, que se llama a este formato 3274, que es la medida rectangular, prácticamente ahí lo que cabe es 4 relés máximo, con una alimentación directa de 90 a 240 voltios. Esto es lo que cabe máximo, más la comunicación RS485 directamente sin accesorio. Eso se puede comprar con el F500. Ya, o sea, yo puedo programar el termostato sin ningún software. O sea, tengo una cámara sencilla que no necesito controlarla tanto porque ahí tengo un técnico las 24 horas y no necesito tener el software, no necesito comprar la licencia, sino que automáticamente yo ahí realizo todas las funciones. Sí. Perfecto. O sea, el software es algo que llega, tú puedes destinar y decir, voy a hacerla con software, o puedes montar la instalación y luego pasarla a software de registro y comprar el software y cablear. O hay clientes aquí, porque el software lo vendemos en Europa muy caro, porque comparado con ustedes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aquí el que compra software ya lo sabe y normalmente lo vende y ya proyecta y ya está tirando el cable de la comunicación. Sino también a veces hay instalaciones que ya están montadas y luego se vende la supervisión y se vende este cableado, este trabajo de cablear. Pero la diferencia está en que si tú haces algo antes y lo cableas, te permite digamos, ese tiempo, pues, optimizarlo. Una de las cosas que yo no he hablado hoy es el intentar decirte la diferencia que te hace el tener un software o no. Pero hay una diferencia muy grande, no solo técnica, sino comercial. Cuando tú pones un software de supervisión como Communicator, te estás haciendo diferente de los demás instaladores. Cuando te haces diferente de los demás instaladores, estás aportando valor a tu instalación y ese valor que vas a aportar va a dar seguridad a tu cliente. Y posiblemente aquí lo he visto yo muchas veces, que hay instalaciones que por tener software se las ha llevado el instalador. Por tanto, no es una cosa como para dejarla como pasar por el tiempo. Es una cosa para comprobar y poder usar el argumento de que vigilas alarmas, vigilas estas alertas de máxima presión, mínima presión, vigilas todo ese mantenimiento que te permite gestionar el software y dar tranquilidad, seguridad a tu cliente. Ten en cuenta que tú con las instalaciones supervisadas, con un programa de gestión remota, puedes estar mirando si los descarches están optimizados, porque vas a ver las gráficas de los evaporadores, vas a poder ver cómo acaba cada descarche, vas a poder optimizarle la energía al cliente. Casi todos son parte de beneficios y te haces diferente de los demás instaladores. Por tanto, sí, sí. es una manera de pasar valor al cliente. Claro, tenemos una comunicación hombre-máquina vía Wi-Fi, se podría decir así. Entonces, puedo tener el control del equipo las 24 horas. Ya,
tú me hablas de presiones ahí. ¿El equipo controla en sí presiones o solamente controla señales de temperatura? Y por ende yo sé cuáles son las presiones que maneja la línea. Ajá. No, el equipo, los modelos que ahora hemos llevado al stock a frío récord son prácticamente de temperatura. No la Hay, temperatura. pero el software permite también coger modelos para presión. Entonces son entradas 420 miliamperios que vas a poder llevar al sistema de supervisión y vas a poder llevarte una presión y poderla leer, poderla verificar como una alarma, una alerta. Y también tenemos también lo que se llama un poquito más arriba, los reguladores de centrales de compresores. Por tanto, digamos que los escalones son un relé, 3 relés, 4 relés con gestión tiempo real y comunicaciones directas, que es lo que nos usan los supermercados, el F500 también, y las tiendas con congelados, los que hacen almacenamiento de congelados, todos usan F500. Un modelo que gestiona y puedes ver la regulación inverter de un variador de frecuencia, cómo pilotas tú y gestionas un variador de frecuencia a través de una sonda de presión y puedes estar pilotando y te va a llevar al software y luego por encima estaría el regulador de centrales de compresores donde ya estás optimizando y estás haciendo, puedes hacer baja presión, alta presión y opcional variadores o no. Esto sería la gama que toda va en el mismo software. Excelente, excelente. Bueno, esa era la duda que tenía. Oye, ¿y el amperaje que maneja cada relé de salida? Bueno, ahí tenemos que ir a la especificación de cada regulador, ¿no? Normalmente se manejan los reguladores, nosotros se ponen relés hasta 16 amperios, que cuidado cuando se lee 16 amperios, porque las declaraciones son resistivas. Por tanto, cuando pasamos a inductivo, se divide por 3. Por tanto, cuando leéis tanto de nosotros como de otros competidores un relé, muchas veces el 99,9% estamos hablando de relés resistivos y hay que dividir por 3 para saber el valor inductivo que pertenece a un compresor o a un ventilador. En cambio, para las resistencias del desescarche, ahí sí que vas a tener el relé que te va a dar el valor resistivo, es correcto. Es lo mismo que cuando manejas una bombilla antigua, ahora hay LEDs, pero bueno, la bombilla antigua es un valor resistivo, ese amperaje es correcto. En inductiva, que hay un arranque de compresor, una inductancia, ahí se tiene que dividir por 3, por 2,5, por 3, el valor que declaramos nosotros. Esto, los que manejáis la electricidad, viene marcado por AC3, AC1. Esas son las normativas sobre los relés. Ya, listo, listo, te agradezco. Si hay alguna pregunta más, fantástico. Bueno, yo creo, Tony, que vale recalcar que con el F30 también tienen eso del NFC, de la programación NFC, para quienes de pronto se perdieron esa parte de la charla anterior. El otro día, en la primera conferencia, que hace 3 semanas, pudimos participar, presentamos los modelos nuevos para Frío Record, los modelos que estamos llevando a Ecuador, los modelos más modernos en Europa. No todos tienen esta tecnología, aunque la tecnología la conocemos todos porque pagamos todos muchas veces con la tarjeta Visa o con la Mastercard o con otras y llevan un chip que se llama chip con tecnología NFC. Esta tecnología que manda un pulso por contacto, por estar por proximidad, nosotros la hemos integrado, esta tecnología llamada NFC, en el termostato y está en el frontal del display. ¿Qué quiere decir esto? Que Frío Record tiene ya en stock, tiene ya que con un teléfono móvil tuyo vas a poder mandar un programa de congelación y tenerlo grabado en el móvil y mandarlo directamente al termostato. Esto te va a permitir pues tener los parámetros de una manera controlada, de una manera organizada y además
te permite ahorrar en fallos, en posibles fallas y también en repetir estas cosas que también vamos estudiando, ¿no? Cuando uno va haciendo unas congelaciones y hace la misma congelación del mismo tipo de producto, pues lógicamente todo ese tiempo que ha invertido en ver que esa máquina le va bien, esa tecnología que es suya al final, cómo van los parámetros, es todo, es cómo pintáis el cuadro vosotros, los instaladores, cómo lo pintáis y sabéis pintarlo y cómo os gusta que regule, pues al final queda grabado en el teléfono y con un simple segundo lo pasas directamente al F30 NFC. Y estos son los termostatos más modernos que hemos podido llevar allí. Nos han puesto ahora la diapositiva para recordar, bueno, el F10 y F30 y luego el Plus sería el NFC, que está ahí. Bueno, ¿alguna cuestión más? También tenemos algún minuto más para poder contestar si podemos, si lo sabemos, y si no, pues preguntaremos a otro. Todos estos dispositivos son microprocesadores que están instalados dentro de los SATA, ¿verdad? Yo he revisado en muchas cámaras, en muchos lugares que yo he estado, yo he visto que simplemente el dispositivo viene para la conexión para 12 voltios o 120 voltios o 220 voltios dependiendo de la característica del equipo. Pero lo que me he dado cuenta es que las empresas que fabrican o diseñan el dispositivo no dejan una línea para poderla aterrizar la tarjeta electrónica que tiene internamente. Mi pregunta es, ¿tu dispositivo que tú estás ofreciendo y que ya está aquí en Ecuador en Frío Record, tiene alguna línea para aterrizarla a tierra para proteger el equipo contra alguna variación de voltaje o contra un disturbio eléctrico en la red? No, no. En las placas electrónicas de este tamaño, no. En placas más grandes sí que se pone toma de tierra, pero en estas placas no se pone. Lo que sí que voy a aprovechar tu pregunta, en que no te va a contestar, o sea, es un no, no hay toma de tierra en estas placas electrónicas. Hay veces que sí que diseñamos y ponemos alrededor de la placa un aro para proteger la masa de la placa y llevar la tierra y se pone un fasto, no se puede poner un borde, pero en este tipo de termostatos sencillos no se monta este circuito que ocupa el espacio. Y también lo que sí que te quería decir, que la diferencia de los reguladores nuestros está que nosotros con ruido eléctrico, tenemos un grado de protección bastante alto. Entonces, nuestra electrónica es bastante fiable para el ruido eléctrico y no es necesario o pasa muy pocas veces que necesites recurrir a poner filtros RC o otros filtros que puedes encontrarte otros fabricantes que te lo pongan como si fuese necesario. Entonces, digamos que nosotros no publicamos poner filtros RC, no tenemos necesidad de publicarlo y eso pone de manifiesto que la electrónica está un poco más débil y la tienes que hacer fuerte con elementos exteriores. Con la toma de tierra solo va a pasar en los modelos de cuando vas a hacer una instalación de supervisión, como hemos hablado de Communicator, entonces ahí sí que en el cableado, no sé si tenemos aquí puesto, me parece que no, ¿pusimos el cableado de 485? No, no sé. Cuando hacemos un cableado de 485, si acaso podemos pasar a la pizarra y te lo enseño un momento, porque eso sí que es un detalle que si alguien está haciendo algún sistema de supervisión, sea nuestro o no, pues está bien que lo vea. Cuando hacemos una línea RS485 con un termostato, ok, tenemos aquí el termostato, por ejemplo, okay. Aquí vamos a sacar del borde A el negativo, el borde B.
de la RS485. No sé si se logra ver desde aquí, pero bueno, de todas maneras, el borde, ahora dibujaré un poquito más grande, RS485, vamos a llevarlo, esta manguera, la vamos a llevar al otro termostato para hacer la misma operación, sacar del borde B y del borde A de la 485. Okay. Entonces, si veis, aquí hemos puesto dos termostatos dibujados y en estos termostatos está dibujado el A y el B de la 485, que es el hilo donde nosotros preguntamos una variable a través de un protocolo que se llama MUPUS RTU, preguntamos una variable y el termostato nos contesta. Le preguntamos, dime el valor de temperatura y el termostato dice, bien, te lo digo, es menos 20 y menos 22 del número 1 y ahora, si tú preguntas, número 2, dime qué valor tienes, y te dicen, son menos 22. ¿Vale? Entonces, esto lo llevamos al convertidor y al PC. ¿Ok? Bueno, pero bueno, ya veis que esto, digamos, es el convertidor USB a 485. 485. Ok, ya tenemos esto. La tierra es importante aquí. Pero la tierra la vamos a colocar cuando instalamos esto, tenemos que tener previsto aquí el borde de tierra y aquí una manguera eléctrica. Voy a cambiar de color porque si no se ve, ya nos vamos a perder. Esto está metido en una manguera eléctrica que coge el A y el B y esta manguera eléctrica tiene una malla que la envuelve. Y entonces es aquí en esta malla donde tenemos que ir por la toma de tierra. Aquí sí que coge mucha importancia la toma de tierra, tenerla prevista en el cableado. Luego, si la conectamos o no la conectamos, es un tema que lo podemos decidir al final. Pero hay que prever y preparar esta malla para la toma de tierra. Cuando ponemos más termostatos, ahora tenemos dos y el ejemplo es muy sencillo. Cuando ponemos otro termostato, aquí, esta malla que pasaba aquí, la vamos a tener que seguir malleando, o sea, acompañar a la malla para que en un solo lado esté la toma de tierra. Me imagino que tu pregunta no va por aquí exactamente, sino que va más destinada al termostato y la contestación es que no y no lo necesitamos. Pero aprovecho para decir que el sistema de supervisión sí que se necesita al menos cablearla para tener la posibilidad de recurrir a ella cuando se quiera. Sí, sí, o sea, el enmallado del cable que conecta un dispositivo con el otro es más básicamente para proteger la señal que yo estoy enviando por ahí. En caso de que por ahí cerca yo tenga alguna fuente de una línea de corriente alterna. Entonces yo estoy protegiendo esa línea que es de baja señal. Entonces para eso es el enmallado que tú me estás hablando ahorita. Pero no, sí, o sea, igual de todas maneras antes de instalar el termostato, pues siempre se le hace se calcula la corriente que trabaja la tarjeta o el procesador y tú pones un fusible externo a la línea antes de alimentarlo para protegerlo. Pues, ¿no? De todas maneras, te agradezco por toda tu información. Y sí, está interesante, muy interesante. Una cuestión más, pues encantados y yo diría que 2 minutos por si queda algo y si no, pues cerramos la conferencia de hoy y esperamos poder dar otra y que también podéis estar presentes. Paso la palabra a Frío Record. Gracias, Tony. Muy buena la charla, muy instructiva. Definitivamente la charla de hoy contenía bastantes elementos más complejos de programación, porque obviamente es para una aplicación más grande, requiere más control. Se vio reflejado los beneficios de tener un sistema de control e incluso alarmas, mensajes SMS, que yo creo que quedó
completo. Yo puedo decir que Osaka debe ser el controlador de temperatura más completo que hay ahorita mismo en el mercado. Y aquí también los tenemos en Frío Récord. Siempre estamos realizando este tipo, para nuestros oyentes, estamos realizando estos tipos de conferencias para que sepan más sobre los beneficios que Osaka tiene para ofrecer. Nada, encantado, gracias y pues, cuando tú quieras, pues nos despedimos. Da pena, porque es como si se borrase, se coge cariño en la conferencia. Nos vemos en la próxima.